Hola, en este Polimedia el objetivo es hablar de las definiciones de aeropuerto y de aeródromo. Primero hablamos de aeródromo. Nos vamos a una de las leyes básicas en España, en el tema de aviación, que es la Ley de Navegación Aérea de 1960, la 48 del 60, y nos dice que el aeródromo es una superficie de límites definidos dispuesta para la llegada y partida de aeronaves y que incluye los edificios e instalaciones necesarios. Luego tenemos en la web de la Dirección General de Aviación Civil hace ya una distinción y llama a aeropuertos a algo parecido, que es área de tierra o agua, con instalaciones, equipos y edificaciones, destinada total o parcialmente a la llegada y salida de aeronaves, pero en este caso de aeronaves de ala fija, con lo cual dentro de aeropuerto no incluye los helipuertos, que se definen aparte. Una cosa muy obvia, pero para que no haya lugar a dudas, se habla de salida en un aeropuerto cuando se está hablando de despegue de un avión y se habla de llegada cuando se está hablando de un aterrizaje. Bien, en el Real Decreto 862 del 99 tenemos la definición de aeródromo de uso público, que luego va a determinar qué cosas debe cumplir o no un aeropuerto o un aeródromo. Y en este caso es un aeródromo civil que ofrezca servicios a cualquier usuario sin discriminación y que figure en el AIP, en el Servicio de Información Aeronáutica. Y se consideran de uso público todos aquellos en los que se va a hacer transporte comercial de pasajeros y mercancías, mantenimiento de aviones para transporte comercial, escuela de vuelo de pilotos comerciales y aerotaxi y vuelos turísticos. Todos los demás se consideran de uso restringido. Y llegamos a la definición de aeropuerto. Pues según la Ley de Navegación Aérea, y aquí es lo importante, es un aeródromo en el que hay de forma permanente instalaciones y servicios de carácter público para asistir de modo regular, importante, instalaciones públicas, modo permanente y de modo regular asistencia al tráfico aéreo, aparte también para permitir el aparcamiento y reparación del material y recibir o despachar pasaje o carga. Pero vamos, el aeropuerto va mucho más allá hoy en día es una especie de ciudad. Bueno, aquí tenemos tres definiciones de López Pedraza, Horonjeff y Doganis. Pues el primero habla de que no es solo donde se toma tierra y se despega, sino que es una ciudad industrial, porque está toda la actividad económica que rodea al mundo aeronáutico alrededor, la reparación de aviones, etcétera. Pero luego también tenemos en Horonjeff que ya habla de es una mini ciudad. Por ejemplo, el aeropuerto de Frankfurt tiene hasta un casino dentro, hay hoteles, hay parques tecnológicos, oficinas asociados, incluso superficies de ocio habla. Y Doganis pues habla de que aparte de pistas y edificios donde se manejan pasajeros y carga, pues es un sitio donde hay actividades dispersas. Una definición de Chimoyop, que es un intercambiador de modos de transporte con condiciones peculiares para que puedan operar las aeronaves. Porque en realidad no nos podemos olvidar de que un aeropuerto es un sitio donde llegan y se van aviones, pero llegan y se van también otros medios de transporte, como puedan ser los coches, pueda ser el metro o el tren, para que la gente cambie de modo de transporte. Entonces, es un intercambiador de modos de transporte que tiene unas condiciones para que puedan operar los aviones. Entre ellos, por ejemplo, superficies de limitación de obstáculos para que no se choquen, la orografía tiene que ajustarse a unas determinadas condiciones, después tiene que haber firmes especiales y edificios singulares para tratar los pasajeros y la carga. Y que además genera una gran zona de servicios alrededor para dar apoyo a las actividades que se desarrollan en él y genera pues negocio. Y con esto pues acabamos este Polimedia de definición de aeropuerto y aeródromo.